Bueno, buenos días, guardianes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con este programa, La Esencia Sagrada de la Mujer. Vamos por el capítulo 3. Vamos a ver. Bueno, socia, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasó en el año 1491 al año 1492 después de Cristo con las mujeres? 1492 es fascinante porque marca un punto de inflexión radical, especialmente para las mujeres en el ámbito hispánico y en el contexto de lo que luego sería América. Para entender qué pasaba con las mujeres, hay que mirar dos mundos que estaban a punto de colisionar. 1. En la península ibérica, la figura central de Isabel la Católica. El año 1492 es, ante todo, el año de la culminación de la Reconquista con la toma de Granada y el inicio de la expedición de Colón. Isabel I de Castilla es la figura femenina indiscutible de este momento. Como reina, ella detentaba un poder político inusual para la época. Fue quien impulsó y financió el proyecto colombino, demostrando una capacidad de gestión y decisión que desafiaba los estereotipos de género de su tiempo. La estructura social. Fuera de la figura real, la vida de las mujeres en España en 1491 seguía estando fuertemente marcada por el patriarcado. La vida de una mujer decente estaba limitada al ámbito doméstico o religioso, supeditada a la autoridad del padre o del marido. La educación era muy restringida y el honor familiar descansaba en gran medida en el comportamiento de las mujeres. 2. El encuentro de mundos. 1492. Cuando Colón llega a América el 12 de octubre de 1492, se produce un choque cultural profundo que también afectó a las mujeres de ambos lados. Mujeres indígenas. Antes de la llegada de los europeos, las sociedades indígenas tenían sus propias estructuras de género. En muchas culturas mesoamericanas, por ejemplo, las mujeres participaban en la economía y tenían roles importantes, aunque también estaban sujetas a las jerarquías de sus propios cacicazgos. Con la llegada de los españoles, muchas fueron tomadas como moneda de cambio o alianzas, y sufrieron el impacto devastador de la conquista, la aculturación forzada, y la desestructuración de sus sociedades originales. Las mujeres que vendrían después, en 1491 a 1492, todavía no había una emigración femenina masiva a América. Esa vendría en las décadas siguientes. Sin embargo, este periodo preparó el escenario para que, posteriormente, las mujeres españolas, muchas veces buscando una libertad que en la rígida sociedad peninsular no tenían, cruzaran el Atlántico, donde terminaron asumiendo roles de gestoras, de hogares, negocios y hasta de la transmisión cultural, en entornos que para los hombres eran puramente militares o de exploración. En resumen, podríamos decir que entre 1491 y 1492, la realidad femenina era un contraste extremo. Por un lado, tenías a la mujer más poderosa de su tiempo, la reina Isabel, moviendo los hilos de la historia global. Por otro lado, la gran mayoría de las mujeres, tanto en España como en las futuras colonias, vivían en un sistema donde su autonomía estaba totalmente restringida por leyes, costumbres y una estructura social que las consideraba tuteladas por los varones. Es un momento donde, aunque la historia oficial se escribió centrada en conquistadores y reyes, las mujeres ya estaban sosteniendo la estructura social, la economía doméstica y la transmisión de la cultura, aunque muchas veces desde un lugar invisibilizado. ¿Te imaginabas que el rol femenino tenía estos matices tan distintos en ese momento de la historia? Para profundizar en la realidad de las mujeres entre 1491 y 1492, es necesario despojarse de la idea de una experiencia única y observar cómo el poder, la ley y el cambio social operaban de manera diferenciada. La construcción del poder femenino. El caso de Isabel I de Castilla. En 1491, Isabel la Católica no era solo una reina consorte, era una soberana de pleno derecho que había consolidado su poder tras una guerra civil. Su influencia en el año 1492 fue absoluta. Gestión del Estado. Mientras Fernando de Aragón se centraba en la estrategia militar, Isabel gestionaba la logística, la financiación y la burocracia de la corona. La toma de Granada, enero de 1492, fue un triunfo tanto político como ideológico en el que ella fue artífice principal. El patrocinio de Colón. Es un error histórico ver el viaje de Colón solo como una iniciativa de exploración.
Fue una apuesta política de alto riesgo. Isabel tuvo que persuadir a su consejo y gestionar el tesoro real. Al validar el proyecto, actuó como una figura soberana que desafiaba las estructuras de poder masculinas de su propio entorno, incluso si su justificación última siempre se presentaba en términos de servicio a Dios y a la corona. La normativa legal. Aunque Isabel ostentaba el poder, esto no cambió la condición jurídica de la mujer común. En 1491 seguían vigentes las partidas de Alfonso X que establecían la tutela perpetua de la mujer, primero bajo el padre, luego bajo el marido. La capacidad de una mujer para contratar, testar o poseer bienes era casi nula sin permiso marital, a menos que fuera viuda, el único estado en el que una mujer gozaba de una autonomía real, aunque limitada. La realidad de la vida cotidiana en la península. En 1491, la sociedad española estaba en plena transición hacia la rigidez de la contrarreforma que vendría después. Control del honor. El honor era un bien público que residía en la castidad y el encierro de las mujeres. Para la mujer de clase media o alta, la vida transcurría en el hogar. Para las mujeres de clases populares, la realidad era distinta por necesidad económica. Trabajaban en los campos, en mercados, en la artesanía textil y como nodrizas o criadas. Sin embargo, su trabajo no era valorado socialmente y legalmente, sus ingresos pertenecían al marido. La experiencia de las mujeres judías y musulmanas, 1492, es el año de la expulsión de los judíos y el inicio de la presión extrema sobre la población musulmana tras la toma de Granada. Las mujeres de estas comunidades sufrieron una doble desposesión: la pérdida de sus hogares y de su entorno cultural. La mujer judía, en particular, era quien mantenía las tradiciones del hogar y la educación religiosa clandestina, tras el decreto de expulsión, asumiendo un papel de guardianas de la memoria, en el exilio o en la conversión forzada. El mundo indígena. La otredad antes de la llegada. En el Caribe, donde Colón arribó en octubre de 1492, la estructura social era profundamente distinta, aunque ignorada por los cronistas europeos de la época. Sistemas matrilineales y de parentesco. En muchas sociedades taínas del Caribe, el linaje y la herencia no seguían necesariamente la línea patrilineal estricta de Europa. Las mujeres tenían roles activos en la agricultura de subsistencia, la conuco, y en la producción artesanal. El impacto del 12 de octubre. La llegada de los europeos en 1492 introdujo un elemento de violencia sexual y captura como herramienta de guerra que no existía bajo los códigos de conflicto locales. Las mujeres fueron las primeras en sufrir el impacto de la deshumanización del otro. Mientras los hombres europeos veían a las mujeres indígenas a través de un lente que oscilaba entre la idealización del buen salvaje y el objeto de conquista, las mujeres indígenas pasaron, en cuestión de meses, a ser vistas por los españoles como mano de obra servil o botín de guerra. El marco legal y la Iglesia. No se puede entender la vida de una mujer en 1491 sin la influencia de la Iglesia católica. La moral como ley. La Iglesia ejercía un control estricto sobre el cuerpo y el comportamiento femenino. La dicotomía entre Eva, la tentadora, la pecadora, y María, la Virgen, la Madre abnegada, era el marco educativo en el que crecían las niñas. El año 1492, al consolidar la unión religiosa de la península, reforzó este paradigma. Cualquier comportamiento que se desviara de la castidad o de la obediencia era castigado no solo socialmente, sino a través de los tribunales eclesiásticos. El silencio de los archivos. En 1491, las mujeres no escribían la historia. La mayoría de los documentos legales, cartas y crónicas, fueron escritos por hombres. Por lo tanto, la historia de las mujeres en este periodo debe reconstruirse a través de los registros de dotes, testamentos y procesos inquisitoriales, que son los únicos espacios donde la mujer aparece como sujeto jurídico, generalmente vinculada a sus posesiones o a sus desviaciones morales. ¿Qué parte de este contexto te resulta más reveladora para lo que estamos trabajando o analizando? Para profundizar aún más en este tejido social complejo de 1491 a 1492, debemos abandonar la visión de víctimas o reinas y entrar en los espacios de agencia, resistencia y las estructuras invisibles de poder que definían la existencia femenina de aquel entonces. La economía del cuidado y el trabajo invisible. Aunque la historia económica de finales del siglo XV suele centrarse en el comercio de la seda, el oro o el intercambio de especias, la base de la estabilidad de 1491 era una economía informal gestionada casi exclusivamente por mujeres. La red de abastecimiento.
En las ciudades peninsulares, la subsistencia urbana dependía de las redes de mujeres que administraban las pequeñas huertas, los excedentes de las granjas y los mercados locales. Mientras los hombres estaban movilizados en las campañas militares finales de Granada, fueron ellas quienes mantuvieron activas las economías de proximidad. La producción textil era el sector industrial más importante de la época. En 1491, la mayor parte de la manufactura de paños, el producto comercial más vital después de los metales, era realizada por mujeres en talleres domésticos. Este trabajo, aunque fundamental para el flujo de capital del reino, no otorgaba a la mujer estatus legal. Sus ganancias eran absorbidas directamente por el cabeza de familia, pero sin esa mano de obra, la logística de la expansión imperial posterior no habría tenido sustento. Las mujeres como agentes de transmisión cultural y clandestinidad. El año 1492, con el edicto de expulsión de los judíos y la caída de Granada, generó una ruptura violenta, y las mujeres fueron el centro de la resistencia cultural. La memoria doméstica. En las casas de los judíos conversos, criptojudíos, que intentaban mantener sus ritos en secreto tras 1492, que la Inquisición vigilaba especialmente las reuniones públicas y la sinagoga, el ritual se desplazó al interior de la casa. Era la mujer quien ocultaba las velas del sábado, quien evitaba cocinar cerdo, a pesar de las presiones sociales, y quien enseñaba a los hijos las tradiciones en el ámbito privado. La transmisión de la lengua. Las mujeres de las comunidades mudéjares, musulmanes bajo dominio cristiano, en Granada, tras 1492, fueron las principales transmisoras de la lengua árabe y las costumbres andalusíes en la intimidad del hogar, resistiendo el proceso de asimilación cultural que la corona intentaba imponer por decreto. La medicalización y el control de la sexualidad. En 1491, el conocimiento médico sobre el cuerpo femenino era una mezcla de superstición, teología y una herencia incompleta de la medicina grecorromana y árabe. La mujer como ser defectuoso. Bajo la influencia aristotélica que la Iglesia había adoptado, la mujer era considerada un varón incompleto. Esto no era solo una opinión, sino la base de la medicina de la época. Cualquier trastorno de salud femenino, desde la melancolía hasta la epilepsia, se atribuía a la naturaleza húmeda y fría del cuerpo femenino, o directamente a influencias demoníacas. Las parteras y la medicina popular. A pesar de este marco teórico masculino, el conocimiento médico práctico residía en las parteras y curanderas. En 1491, estas mujeres poseían un saber empírico sobre plantas medicinales y obstetricia que las autoridades académicas, siempre masculinas, no tenían. Este conocimiento fue el blanco constante de sospechas. La línea entre ser una curandera respetada y ser acusada de brujería era peligrosamente delgada. En 1492, la consolidación del poder centralizado y de la Iglesia empezó a estrechar el cerco sobre estas mujeres, iniciando el proceso que desembocaría en la demonización del saber femenino durante el siglo XVI. El cuerpo como territorio político en la conquista. Al cruzar el umbral hacia el 12 de octubre de 1492, el cuerpo de la mujer indígena comenzó a ser reconfigurado por la mirada del colonizador. La domesticación del salvaje. Los cronistas de Colón, desde el primer momento, empezaron a aplicar categorías europeas a realidades americanas. Las mujeres indígenas, que a menudo vivían en estructuras donde el cuerpo se exhibía de formas distintas a la rígida moral cristiana, fueron interpretadas a través de una lente de licencia sexual. La instrumentalización del matrimonio. Muy poco después de 1492, el matrimonio empezó a utilizarse como una herramienta política. La entrega de mujeres indígenas a los capitanes españoles por parte de líderes locales no era solo una transacción. Era un intento de los caciques de incorporar a los españoles en sus propios sistemas de parentesco, una práctica común entre grupos indígenas. Los españoles, sin embargo, lo interpretaron bajo su lógica patriarcal de posesión. La mujer indígena se convirtió de facto en el primer puente y la primera víctima de la incomunicación cultural. La movilidad social y la transgresión, aunque el sistema era rígido, existían resquicios. En 1491, una mujer podía, mediante el voto monástico, escapar del matrimonio. El convento como espacio intelectual. Para una mujer de clase alta en 1491, el convento no era solo un lugar de reclusión. Era el único sitio donde podía acceder a libros, música y un nivel de autonomía respecto al marido. Muchas mujeres utilizaron la excusa de la vocación religiosa para evitar matrimonios concertados y desarrollar una vida intelectual propia. Fue en estos espacios donde se gestó la capacidad literaria y política que, años después, brillaría en figuras como Sor Juana Inés de la Cruz,
aunque los cimientos de esa posibilidad ya estaban ahí, en 1491, como una forma de resistencia al poder del patriarcado familiar. ¿Te interesa que profundicemos en cómo estas estructuras, especialmente la de los conventos o la de la curandería, chocaron directamente con la implementación de la Inquisición tras estos años? No, eso lo vamos a hacer en el próximo video. El próximo video, capítulo 4. Vamos a profundizar. Bueno, hasta aquí llegamos, guardianes. Nos vemos en el próximo video con esto que es la esencia sagrada de la mujer. Chao, chao.